Arellano. Bueno, muchísimas gracias, estimada doctora Gaby Orquera, y muchas gracias también al Archivo Histórico Nacional del Ecuador por la invitación a este panel con personas interesadas, estudiadas en el tema, lo que son los archivos históricos que son parte importante, primordial de nuestra sociedad. Voy a hablarles sobre el notariado en la historia del Ecuador, el papel que tiene el notariado en el Ecuador. Pues como ya lo ha manifestado la doctora Alejandra, pues el notario es un garante de la fe pública, pero esta fe pública sale o emerge de la delegación del Estado, porque el Estado es quien tiene la necesidad, ¿no es cierto?, de dar la certeza de los actos o contratos que ocurren en el Estado. Entonces, el Estado se vio en la necesidad de delegar, encargar esta función pública de dotar certeza jurídica al notario público, que en un comienzo no se llamaba notario público, sino más bien se llamaba escribano. Bien, el notariado ecuatoriano viene de una tradición del notariado de tipo latino. Recordemos que nosotros tenemos la influencia del derecho romano que viene específicamente a todo lo que es América, y del derecho indiano, que se creó este derecho para las nuevas tierras. Recordemos que se pensaba que era la India cuando vinieron a América, por eso se llama derecho indiano, donde el notario actúa como jurista imparcial, constructor de seguridad jurídica y preventiva. En un comienzo, lo que hace el notario cuando viene acá al Ecuador, o cuando viene a lo que es América, vamos a ver que tiene una primera actuación notarial en 1534. Vemos que el escribano Gonzalo Díaz de Pineda extiende el acta de fundación de Quito, evidenciando la presencia del notario desde el nacimiento institucional del país. Luego vamos a ver que en los siglos XVI, siglos XVII, vamos a ver que hay una función colonial del escribano, pues tenía un cargo vitalicio único, autorizado para dar fe de las escrituras y los actos del cabildo, minas y real hacienda, y custodio de los archivos públicos. Entonces aquí también nos empieza a dar una de las principales funciones, que es el archivo de los documentos públicos. Este archivo que ya es o pasa a ser custodio el notario público, el escribano. En 1937 vamos a ver que ya se hace el reconocimiento del notario moderno, pues ya mediante decreto supremo, pues los antiguos escribanos pasan a denominarse notarios con exclusividad en la fe pública extrajudicial. Y en 1966 nosotros ya tenemos la ley notarial, en la que se establece pues el primer cuerpo orgánico que regula íntegramente la función notarial, consolidándola como una institución jurídica autónoma en la República. Hasta lo que tenemos nosotros ahora, que ya tenemos o estamos establecida en la Constitución, en los artículos 199 y el 200, que el notario lo concibe como un servicio público. La, los inicios de las escrituras públicas, pues vamos a ver que se realizaban a mano, ¿no es cierto? Y se escribían a mano, y aquí es lo que nace el protocolo. Durante siglos, las escrituras públicas se utilizaban o se escribían con pluma y tinta, y se incorporaban ya al protocolo notarial, que es concebido como, desde su origen, como un archivo permanente. Esto es lo importante, ¿no es cierto? Que ya va trascendiendo, no solamente es un archivo temporal, sino que se lo mantiene de forma permanente a través de los años y a través del tiempo, para que podamos nosotros revisarlos en cualquier momento. Cada escritura no solo produce efectos jurídicos inmediatos, sino que también queda destinada a perdurar en el tiempo como un testimonio auténtico de la voluntad humana. Aquí en la imagen podemos ver cómo se escribían a mano. El protocolo, como memoria histórica, este archivo, este libro o estos libros que son el archivo más importante que está a cargo del notario público, pues constituye pues un legado documental para el país, un legado documental para el Ecuador. El protocolo notarial es una fuente histórica primaria, permite reconstruir la vida jurídica de
la época en la que podemos nosotros ver o evidenciar las diferentes escrituras públicas. Las relaciones familiares, cómo plasmaban en el documento público este tipo de relaciones, la propiedad, la transferencia de bienes, el comercio, cómo se desarrollaba el comercio y la estructura social de cada época. Eso también lo podemos ver hasta en la forma de escribir o de escribir el texto de la escritura pública, ¿no es cierto? Cómo se escribían y cómo se establecían a las personas, incluso el tema religioso o político, ¿no? Entonces se incluía hasta la religión en la que profesaba determinada persona o no. Como ejemplo emblemático, solamente les he puesto aquí de varios que existen que me ha llamado a mí la atención, es este testamento del doctor don Francisco Javier Eugenio Santa Cruz y Espejo, médico de profesión, ¿no es cierto? En el que también podemos nosotros determinar cómo en esa época ya se otorgó o otorgó el testamento, manifestó su voluntad este ilustre médico y ecuatoriano, ¿no? Entonces, esos son los archivos que nosotros podemos revisar y entender. Luego vamos a ver que existe una modernización en el Ecuador de la función notarial. En el siglo XX, pues el notariado incorpora la máquina de escribir, ¿no? Mejorando ya la legibilidad, la uniformidad y la conservación documental. Imagínense lo que era escribir a mano una escritura pública. Sí, y si es que existía algún error en este documento, ¿cómo se podía corregir entre líneas, entre renglones, en fin, no se podía tachar las letras, no podían haber espacios? ¿Cómo se otorgaban las copias? Como no podían sacar copias, ¿no es cierto? Porque no había la copiadora, pues se realizaban a mano la copia de la escritura, se copiaba textualmente el documento y los documentos que le integraban y se entregaban el primero, segundo testimonio de la escritura. Y el documento matriz siempre permanecía y permanece hasta la actualidad en, bajo la custodia del notario, dentro del archivo de protocolo. Que ya estos archivos se han ido transfiriendo al archivo, el archivo histórico nacional, pero que por el momento, ¿no es cierto?, lo que vamos generando, lo que vamos creando los notarios, pues vamos a conservarlo en nuestro archivo. El soporte cambió, ¿no es cierto? Ya cambió ya del papel escrito a mano, pues cambia ahora al documento que pasa a realizarse por la máquina de escribir, pero siempre garantizando la autenticidad, la fecha cierta y la fe pública. Luego vamos a ver que damos un paso más, pasamos del computador, del procesador de palabras, a la computadora. La computadora lo que ya nos hace, nos da mayor eficiencia y precisión documental, pues la incorporación del computador nos permite una mayor precisión técnica, reducción de errores, la mejor organización también del archivo, la sistematización del archivo, pues que a pesar del uso de herramientas digitales, el protocolo sigue siendo físico y encuadernado, reafirmando que el valor del documento no depende del medio, sino de la fe pública que lo sustenta. Nosotros ya pasamos ahora a archivar, ya no las escrituras de mano, sino las escrituras matrices que ya son impresas, ¿no es cierto?, a través de ya sistemas de computación. Podemos ya sacar copias, también las copias que se requieran a través de copiadoras, y eso hace que el documento pueda ser más fácil y más ágil para que puedan acceder los usuarios en general. Ahora nos vemos encaminados a lo que es el archivo electrónico, ¿cierto? Esto ya vamos avanzando y nosotros estamos en esa transición, estamos viviendo la transición del archivo físico al archivo electrónico. Y no solamente en el sistema notarial o en el servicio público notarial, sino también en el sistema judicial. Por ejemplo, tenemos también el expediente electrónico, ya tenemos la ventanilla electrónica, es decir, estamos dando ese paso hacia el documento electrónico, que esto se vio acelerado por la pandemia y que ahora ya lo vemos o lo podemos evidenciar con el servicio notarial telemático y la incorporación de la firma electrónica también al notario público para que pueda conceder, por ejemplo, copias certificadas de documentos
documentos físicos, que ahí hablamos de la desmaterialización de documentos, o a su vez también llevar al papel documentos electrónicos, que hablamos de la materialización de documentos. Es decir, ahora nosotros tenemos esa facilidad, estamos pasando de lo que era antes de escribir a mano un documento o una escritura pública ahora a tenerlo en un formato digital. El archivo electrónico, pues, no es que rompe la tradición notarial o que va en contra de la naturaleza del notario, sino que más bien identifica como una evolución natural en la que nosotros estamos pasando. Quizás antes era impensable que se pase de una escritura realizada a mano a una escrita a máquina, ¿no es cierto? Entonces, siempre va a haber una resistencia al cambio. Peor aún, ¿qué dirían los escribanos públicos que ahora podamos hacer escrituras con firma electrónica? Algo impensable. Esto, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Que ahora en el entorno digital, el notario también se ve o se mantiene en la obligación de mantener vigentes los principios notariales de certeza, de publicidad, de perdurabilidad y de seguridad jurídica. En este caso, la perdurabilidad, ya vamos a ver que pasa de un archivo físico a un archivo electrónico o digital, ¿no es cierto? Nosotros también ya vemos que en el archivo histórico también ya se están digitalizando los documentos, es decir, hay un archivo digital, pero ahora tenemos no documentos digitalizados, sino documentos electrónicos, con firmas electrónicas, mensajes de datos. Pero ¿qué es lo que debe tener este documento? Pues es la intervención, cuando hablamos de un documento público, de un funcionario público y en este caso el notario público, quien es el encargado con su presencia, ¿no es cierto?, con su firma física o electrónica, dar certeza, seguridad jurídica, publicidad y ahora el reto es darle perdurabilidad a estos documentos electrónicos. El protocolo, sin importar su soporte, pues pertenece al Estado. Entonces puede ser, como nosotros vemos, escrituras a mano, escritas con pluma y tinta, luego ya con la máquina de escribir y luego ya con las impresiones a través del computador, ¿no es cierto? Y procesadores de texto, pues ahora estos documentos físicos pertenecen al Estado. Es decir, el notario puede dejarse de ser notario, puede fallecer el notario, puede ser destituido, en fin, el protocolo va a perdurar y va a ser custodiado, ¿no es cierto? Ya no por el notario, y en este caso va a pasar a manos del Estado. Ahora el paso que estamos dando, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que nos está invadiendo, esta tecnología que debe ser también encaminada al servicio de la memoria jurídica, no solamente en el tema notarial, sino en todo el tema del documental. La inteligencia artificial va a permitir o está permitiendo en este momento la clasificación inteligente de documentos, búsquedas avanzadas de todos estos tipos de documentos que han sido archivados, ¿no es cierto? Y que son parte del archivo histórico nacional. Y asimismo puede ayudarnos con expedientes judiciales, puede ayudarnos con documentos físicos y electrónicos del archivo notarial, en fin, a fin de identificar patrones, analizar datos a gran escala. Esto va a permitir sin duda un mejor acceso a los archivos históricos, teniendo presente siempre que la inteligencia artificial no va a reemplazar al notario, sino que la inteligencia artificial tiene que ser una herramienta que potencie la conservación y el valor del archivo notarial. Con esto dejo evidenciado en esta parte de mi exposición, pues, de que el notario ha evolucionado, ha cambiado en sus herramientas, pero la misión sigue siendo la misma. Dar certeza jurídica y preservar la memoria del Estado con los documentos que solemniza, autoriza e incorpora a su protocolo. Termino con esta frase, pues la historia se construye día a día. La tecnología transforma los soportes, pero la fe pública permanece como guardiana fiel de la historia. Mientras exista sociedad,
El documento notarial seguirá siendo su memoria más auténtica. Muchísimas gracias. Agradezco mucho su intervención, doctor Arellano, y además por su recorrido sobre la evolución y actualización del servicio notarial. Ha enfatizado que independientemente